Esta es la sección de periodismo desde el campus aquí en Observatorio. Ya está con nosotros Luis Daniel Vázquez, coordinador del doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Luis Daniel, bienvenido como siempre a tu espacio. Vamos a ver una cápsula sobre el tema del cual desarrollarás tu análisis y volvemos de inmediato a oír tu comentario. Adelante, Ciro, muchas gracias. Desde el campus. Una de las principales deficiencias del Estado de Derecho en México proviene del sistema de justicia. Sobrecarga de trabajo, corrupción, mala capacitación, poca experiencia en la investigación de delitos, violaciones sistemáticas de derechos humanos, malos diseños institucionales y normativos son las características de las políticas administrativas, los ministerios públicos y las policías a su cargo, los poderes judiciales y los centros de reclusión. Una de las deficiencias más graves del sistema de justicia es la falta de capacidad de investigación. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solo 8 de cada 10 delitos son denunciados y de ellos el 99% queda impune. Lo más grave acontece cuando la falta de investigación se suple con la fabricación de pruebas que violentan los derechos de acceso a la justicia y debido proceso. Casos como el de Florence Cassé, Acteal o el de varios otros indígenas acusados de robo o secuestro son ejemplos donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado la libertad incondicional de personas previamente sentenciadas debido a las violaciones al derecho al debido proceso, especialmente durante el periodo probatorio. Un nuevo caso que ahora se encuentra en el Poder Judicial Federal es el de Alberto Patistán, profesor indígena chiapaneco condenado a 60 años de prisión en medio de varias dudas sobre su proceso. ¿Quién es Alberto Patistán? ¿Cuál ha sido su proceso? ¿En qué consiste la relevancia de su caso? Estas son algunas de las preguntas sobre las que charlaremos en Periodismo desde el Campus. Luis Daniel, pues un caso más donde se pone en juicio precisamente a las instituciones que deberían de garantizar una debida justicia, un buen proceso para los acusados. Es correcto, Ciro. Yo creo que vale la pena incluso enmarcar o contextualizar justamente el caso en cuál es el problema que tenemos hoy con la justicia penal en México. Un dato bien interesante, por ejemplo, lo tiene la INEGI o lo construye la INEGI. La INEGI hace una encuesta de victimización y también de impunidad. Hizo una en el 2010, tiene otra más en el 2012. Y uno de los datos muy relevantes es que en México se cometen aproximadamente 22 millones de delitos. Un poco más, pero aproximadamente 22 millones de delitos. Cada año. Cada año. Y la cosa muy interesante es que únicamente se denuncian entre el 91, no se denuncian, no hay denuncia por el 91 o 92% de esos delitos, solamente por el restante, un 8 o un 9%. Como decía el promo hace un rato, daba una cifra parecida, 8 de cada 10 mencionaban con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El INEGI dice en realidad son bastantes menos, es uno de cada 100 prácticamente, no 1 de cada 10, perdóname, ¿no? Entonces, este punto es muy importante porque además lo que dicen los ciudadanos cuando son víctimas de un delito, pero no se acercan al Ministerio Público correspondiente, es en la mayoría de los casos porque sienten que lo que van a hacer únicamente es perder el tiempo, parece que no va a haber en realidad ninguna consecuencia de ir a presentar la denuncia correspondiente, y además porque no se tiene legitimidad en las autoridades. Entonces tenemos que en realidad esos 22 millones de delitos se denuncian únicamente alrededor de 1,5 millones, casi 2 millones por ahí. Y el otro dato muy relevante es que de ese 1,5 millones, casi 2 millones, en realidad se logra detener a alguna persona, tener a algún inculpado en únicamente el 5% de esos delitos. Es decir, de ese 1,5 millones, en realidad solamente se tienen procesados, se generan procesos específicos en un porcentaje muy bajo, en un 5%. 1 de cada 20. Claro. Claro. Y el dato muy relevante ahí también es que a esas personas que normalmente son delitos en flagrancia, es decir, delitos que se detiene a la persona cometiendo el delito, ellos en particular no tienen prácticamente ninguna posibilidad de defensa, ¿no? De esos muy poquitos que efectivamente son procesados, casi hay un 99% de probabilidad de que sean sentenciados, ¿no? Ahí tenemos entonces graves problemas de debido proceso. Eso se hace todavía peor o se hace más complicado en el caso de México cuando miramos quiénes son los que se encuentran
quiénes son las personas privadas de la libertad, quiénes son las personas que se encuentran en reclusión. En México tenemos alrededor de 220,000 personas privadas de la libertad, personas reclusas, y de esas 220,000 el grueso primero son hombres, más o menos el 95% son hombres, el 5% son mujeres, y además son hombres jóvenes, personas de menos de 40 años, que en el 50% de los casos en materia local, en delitos cometidos en el orden local, se trata de robos de menos de 5,000 pesos. Lo que tenemos ahí es una población muy homogénea, muy específica, de hombres jóvenes, normalmente con poca escolaridad, que en casos de marginalidad, que son detenidos y procesados en flagrancia por robos de menos de 5,000 pesos. Un dato muy interesante es que en el caso del fuero federal no se trata de robo, sino de narcomenudeo. El 70% de la gente detenida es justamente por narcomenudeo. Entonces, en este marco de mucha impunidad, de poca legitimidad de las instituciones encargadas de la justicia, es que justamente encontramos casos como el de Alberto Patistán, que no es el único. Casos en los que vemos, lejos de una investigación clara que siga los estándares internacionales necesarios para tener una investigación conforme al debido proceso necesario, sobre todo en materia penal, que es muy estricto, lo que vemos es una especie de construcción de los casos. Los casos se van construyendo, ¿no? Esto pasaba mucho, por ejemplo, en el norte, en Ciudad Juárez, cuando llegaba una mujer a decir que había sido abusada, en realidad a denunciar que había tenido un abuso, y lo que le empezaban a preguntar es cuántas veces a la semana usaba minifalda, cuántos novios había tenido, y es lo que se llama normalmente el doble proceso de victimización, porque se empezaba a construir una averiguación de forma tal que prácticamente lo que se hacía era culpar, ¿no?, a la víctima. Acá tenemos un problema parecido, tenemos también un proceso de construcción en el caso de Alberto Patistán. Él es un profesor chiapaneco, acusado de homicidio. Es correcto. Alberto Patistán es un profesor indígena, tzotzil, pertenece al municipio del Bosque. En el 2000 lo que tenemos ahí es el hijo del presidente municipal del Bosque junto con algunos otros policías, todos ellos municipales, iban en la carretera, son emboscados, asesinan a varios de ellos, únicamente quedan 2 sobrevivientes, el hijo del presidente municipal, por cierto, junto con otro de los policías, son detenidas 2 personas. Hay que mencionar, vale la pena un poco también dar el contexto en particular, ahora sí, de quién es Alberto Patistán. Alberto Patistán en ese momento no forma parte de la base zapatista, no tiene necesariamente que ver con las comunidades zapatistas indígenas en Chiapas, pero sí es un líder social relevante en su comunidad. No solo eso, tiene una serie de casos puestos por problemas de corrupción contra justamente el presidente municipal del Bosque, ¿no? Ese es el contexto más o menos en el que se da el caso. Y la otra cosa muy interesante es que en principio él no había sido el principal indiciado, se habían detenido a 2 personas, a una de ellas que si era base zapatista se le suelta, a él finalmente se le detiene, pero cuando se le detiene las pruebas dejan mucho que desear sobre la posibilidad efectiva de que él sea el culpable. Tenemos problemas, por ejemplo, de que un testigo resulta que ofreció su declaración el mismo día, a la misma hora, frente a 2 autoridades diferentes. Cuando normalmente cosas como estas suceden, esos testimonios pues simplemente quedan fuera del expediente correspondiente, claro, quedan desechados. Y como ese tenemos algunos otros problemas, como la prueba que se le hizo, la prueba química para saber si había disparado, en realidad se le hizo casi una semana después de que habían sucedido los hechos, por lo que difícilmente la prueba podría salir positiva. Y, digamos, hay una sentencia condenatoria, 60 años, él acude a otras instancias y llega el asunto a la Corte. Es correcto, tenemos una sentencia efectivamente condenatoria por 60 años, después va a la segunda instancia, le confirman la sentencia, va finalmente al amparo y se confirma también la sentencia y se hace algo, lo que actualmente se encuentra en el proceso es algo que se llama incidente de reconocimiento de inocencia. Este incidente tiene que ver con las recientes tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte a partir tanto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos como de los casos que ya se anunciaban en la cápsula, los casos como el de Acteal, los casos como el de Florence Cassés, que establecen nuevos estándares para poder validar las pruebas. Entonces, ¿y qué hizo la Corte en este caso? En este caso en particular lo que hizo la Corte fue decir que a ellos no les correspondía, no atrajo el caso porque en realidad lo que tiene la Corte es una capacidad de atracción y decía que el caso no era lo suficientemente relevante y en consecuencia lo manda a un tribunal colegiado de circuito. Aún no se envía el caso, todavía no se dicta la sentencia, pero es muy interesante lo que va a suceder porque a partir de lo que decían con este caso, tomando en consideración o reinterpretando las pruebas a partir de otros criterios de valoración,
Muchos de otros casos en los cuales puede haber violaciones al debido proceso pueden seguir también esta ruta. No todos, obviamente lo que se tiene que probar es que hubo violaciones al debido proceso y que esto queda muy claramente en la interpretación de las pruebas, pero sí muchos podrían seguir esta ruta. ¿Cuál es el horizonte temporal hay de atención por parte del colegiado de este caso? Se espera más o menos que en aproximadamente 2 meses salga la sentencia. Es lo que tarda la Suprema Corte en tener el engrose correspondiente, enviarlo al Tribunal Colegiado de Chiapas y después dictar la sentencia correspondiente más o menos entre 1 mes y medio y 2 meses. Pues un caso que puede sentar, como bien dices, precedente y que merece toda la atención porque tiene, digamos, ingredientes de tipo político por el liderazgo que ejercía el profesor que fue acusado sin suficientes pruebas, un proceso, digamos, a modo para declararlo culpable y ahora ya llegó hasta la corte, se va a un colegiado y pues un tema que conviene seguir para continuar dilucidando cómo en nuestro país pasamos de una reforma constitucional que pone por delante los derechos humanos a que estos sean efectivamente respetados en la práctica por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia. Correcto. Haría solamente un apunte más sobre la parte política que es muy interesante. En el caso de Alberto, él ya fue, por una parte, por Amnistía Internacional, ya fue decretado como un preso en el cual se le violaron sus derechos al debido proceso. También lo fue por la Red de Todos los Derechos de Todos, también por Serapaz, pero de forma muy interesante lo fue también por el Poder Judicial local, por el Poder Judicial chapaneco. Dijo, esta persona es inocente, tendrán que soltarlo. Hay que decir que lo está procesando la justicia federal, no la justicia local, por eso es que se pronunció el Poder Judicial local. Y también el gobernador. El gobernador de Chiapas también ya se pronunció por la liberación de este. Pues un caso que habrá que estar siguiendo. Luis Daniel, gracias como siempre por tu reflexión sobre los derechos humanos en este espacio aquí en TV UNAM. Te esperamos pronto con otro de tus análisis. Continúe con nosotros, vamos a la sección Contraste.